Problemas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, yo soy Lourdes Mireles, es un placer que me acompañe aquí en De Corazón, una emisión más de Jalisco TV, y como cada semana es un placer que me acompañe mi amigo Josué Chávez. ¿Cómo te fue? La verdad, muy bien, Lulu, y pues yo estoy muy bien, estoy muy emocionado y siempre muy agradecido de tener el privilegio de compartir con ustedes allá en casita este bonito espacio en el que pues siempre tenemos la oportunidad de aprender de temas que luego uno piensa que a lo mejor ya se la sabe y pues no, y sobre todo que es sobre temas de atención a nuestras poblaciones prioritarias. Y sobre todo, todos somos prioridad, Josué, porque estamos iniciando el mes patrio, septiembre, y pues por ahí resuena mucho el de, ¡ay, qué bueno ser mexicano! ¡Qué orgullo la identidad jalisciense y mexicana! ¿Qué te parece si vamos a un pequeño dato en el latido informativo y comentamos el tema de hoy? Adelante. Vámonos. De acuerdo a los datos de INEGI, en Jalisco la tasa de nacimientos registrados ha reflejado una disminución gradual de 161.543 nacimientos registrados en el año 2010 a 127.137 en el año 2023. Fue en el año 2020 el que registró menores estadísticas con 119.604. Impresionante, nunca me hubiera imaginado, Josué, cuántos jaliscienses o cuántas personas nacemos en Jalisco año con año. Pues sí, yo pensaría que fueran más, fíjate, porque ya me engenté. Somos mucha gente, la verdad. Yo hubiera pensado que somos todavía muchas más personas que la que hice el bonito latido informativo. Pero yo creo que también es porque hay mucho extranjero que ya se viene a radicar aquí, pues obviamente vemos tanta gente, pero realmente al año entre 130,000 más o menos. Lo que me impresionó fue que en el 2020 bajó un poquito más la tasa. Yo sí entiendo por qué. O sea, creo que pues lo que estuvimos viviendo en el 2020 pues, definitivamente nos marcó a todos. Eran momentos de mucho estrés. Y no sé ustedes, pero o sea, ahorita este dato me parece interesante porque justo en internet la gente habla de lo contrario. O sea, que habla de que estamos teniendo un desplome y que la tasa de natalidad va muy abajo y que estamos en crisis de seres humanos, básicamente. Pues yo lo dejaría en duda, porque en un momento más, antes de la pregunta de la semana, pues vamos a tener un invitado que nos va a despejar esas dudas. Pero antes, ya sin más preámbulo, quisiera preguntarte, Josué, ¿por qué crees tú que es importante tener un nombre desde chiquitos? Adelante. Primero porque, pues, según yo, pon tú, a lo mejor no soy experto, pero, o sea, según yo es un derecho fundamental de las personas, o sea, tener una identidad. Entonces, pues, a partir de, pues, que te nombren, que sea un nombre, pues, con el que te identifiques, que sea un nombre que a ti te haga sentir cómodo, que no sé, o sea, con el que se te respete, pues, que te reconozcan como persona en general. Creo que eso ya es fundamental porque pues ya habíamos hablado mucho, como a niñas, niños y adolescentes se les atropella mucho porque no se les considera persona hasta que no son mayores. Entonces creo que el hecho de ya darle un nombre a un niño desde que nace, le estás reconociendo que es un ser humano, básicamente. Exacto, pero ¿qué crees? Cuando estamos chiquitos y estamos bebés, pues no decimos, me quiero llamar así. Y la responsabilidad cae en los adultos. Sí, debemos tener un poquito de conciencia para saber qué nombre le vamos a poner. Hay muchas dinámicas en internet que a mí me parecen muy graciosas y a lo mejor no sé si qué tan buenas, en el que ponen a un niño, no sé cómo elegir entre varias pelotitas o varios peluches y que todos tienen un nombrecito diferente. Eso es más interesante, fíjate. Bueno. Ponerlo al azar. Pues sí, estaría muy interesante después que nos dijeran, ¿te gusta tu nombre? Así como, pero bueno, ¿qué les parece allá en casita también que nos acompañen? Pues que hagan este bonito ejercicio, ¿por qué es importante tener la identidad? Hay que escuchar qué nos dicen los jaliscienses al respecto. Vamos con este pequeño sondeo. Mi nombre me gusta porque son dos nombres y es José Luis, José y Luis. Sinceramente, sí el primero, pero el segundo no. Siento como que a mí me hubiera gustado llamarme más Frank que Francisco. Sí me gusta, tengo un nombre muy hermoso y es de un animal grandote que sale en la nieve con un cántaro de tequila. No, pues siempre me ha gustado mi nombre y el apellido todo. Pues sí me gusta y bueno, pues yo no lo elegí, pero sí. ¿Sí le gusta? Pues un nombre muy común, Fernando.
Además nací el 13 de septiembre, Día de los Niños Héroes, por eso me escogieron ahí, que ojalá, y qué bueno que no me escogieron uno más feo, ¿eh? Nombre, fecha de nacimiento, lugar donde vive, a lo mejor sus costumbres, su ideología, a lo mejor su religión. Yo creo que sería primero que nada lo que es el nombre de las personas, sería la familia, sería la cualidad más que nada de un ser humano o las personas más que nada. Pues el nombre, pues todo, pues nuestra manera de ser, el apellido, ¿verdad? El nombre, el apellido, no sé, la nacionalidad. Pues puede ser a simple vista pues la nacionalidad, ¿no? Los rasgos, pero ya compartiendo es el carácter, ¿no? La forma de ser de la persona. Pues qué interesante, ahí tienen la voz de las y los jaliscienses, pues que también opinan al respecto. Y pues sí, efectivamente, el tema de esta semana aquí en De Corazón es el derecho a la identidad. Y para ello, para que nos desdoble todo esto, a lo mejor puede decir ahí en casita, pues qué sencillo, pues ya sé, es tener un nombre y listo, ¿no? Pero también el derecho a la identidad integra muchas cuestiones que aquí las vamos a despejar gracias a la persona que hoy nos acompaña. Y pues sin más preámbulo, quiero darte la más cordial bienvenida, Luis Fernando Morales Villarreal, director general de Registro Civil del Estado de Jalisco. Gracias, Lulú, por el espacio. Josué, muchas gracias. Contento de estar aquí y presto para las dudas y las preguntas de ustedes y de su auditorio. Pues precisamente, Josué, tenías ahí antes de entrar a la pregunta, ¿por qué el derecho a la identidad? Es que, o sea, yo justo decía que yo asumía que todos tenemos que tener un nombre porque es el derecho de que se nos reconozca como seres humanos, pero yo auténticamente no sé si eso me lo inventé yo o si me lo maldijeron en algún lado. Entonces, a ver, explíquenos usted. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué tenemos que estar registrados todos desde chiquitinitos? O sea, ¿en qué momento y por qué? Muy bien, el derecho a la identidad es el derecho humano principal de las personas. A través de él tenemos un reconocimiento pleno. Si no hay identidad, no existe esa persona. Es el derecho fundamental que es la llave a otros tantos derechos y servicios. ¿Cómo cuáles derechos? Por ejemplo, si una persona no tiene un nombre, ¿qué es lo que se le restringe? Muchos. Por ejemplo, si no tienes identidad, no tienes nombre, no tienes acceso a la salud, a la educación, a algún programa, algún beneficio. Prácticamente no figuras. Para nosotros, el registro civil tiene esa encomienda, principalmente garantizar la identidad de las personas para que pueda acceder a los múltiples beneficios que por naturaleza le corresponden al ser humano. Y, por ejemplo, ¿qué instancias? Ya comentaba que el registro civil, ¿cuántas existen o qué otras oficinas a las que podemos acudir podemos nosotros ejercerlo o que lo ejerzan los padres de personas? Muy bien, pues Jalisco cuenta actualmente con 496 oficialías en el interior del estado. Todos los municipios tienen registros civiles, esto atiende al número de población. Mínimo hay una oficialía por municipio, pero hay municipios que cuentan hasta con 28 o 30 oficialías. Entonces es muy fácil, la verdad. La responsabilidad aquí es de los padres que tienen que presentarse tiempo y forma a hacer el registro de su hijo. Una pregunta, porque yo sé que ahí en casita usted está pensando, o sea, sí que padre, pero qué molesto es que en todos lados me piden el acta de nacimiento cuando les juro que yo sí nací. Les juro, les prometo que yo sí nací. ¿Por qué, o sea, usted como gran autoridad en este tema, por qué se les pide tanto a los ciudadanos que siempre que vayan a hacer un trámite presenten su bonita acta de nacimiento? Bien, porque pues en el acta de identidad son rasgos únicos, personales. En el acta está tu nombre, que te identificas, tu fecha, tu lugar de nacimiento, el sexo con el que te autopercibes. Es el documento principal, por eso tú lo vas a ver en la escuela, en el trabajo, lo vas a ver en cualquier actividad para obtener algún beneficio, los de la tercera edad, los niños que tienen algún programa, siempre el acta tiene los documentos y los elementos importantes de un ser humano que esos nunca van a cambiar. Es el imprescindible, o sea, ese de cajón lo tienes que tener. Por eso siempre digo yo que es el derecho humano más importante. Nacemos con ese, tenemos derecho a ser identificados. ¿Y cómo nos identificamos? A través del acta de nacimiento, hasta mi nombre, mi lugar de nacimiento, porque puede haber homonimias, pero no van a ser tus mismos padres, no va a ser el mismo lugar, la misma hora que naciste, o sea, todo el mundo tenemos alguna homonimia. La homonimia es, por ejemplo, que haya otra Lourdes Alicia como yo y dices, ah, caray, creí que era única. Sí,
como personas y seres humanos somos únicos, pero los nombres se pueden repetir y precisamente lo que nos dice que en el acta ahí se diferencia el que no es aunque se llame igual, no es la misma persona. Pero fíjese que antes de irnos a un corte, a mí me llamó la atención la cifra que escuchamos en el latido informativo. Aproximadamente ¿cuántos nacimientos se registran en Jalisco al año en los últimos años? ¿Cómo andamos? Bien, pues sin contar el 20 y el 21, que son años muy atípicos por el tema de pandemia, ahí más bien incrementaron las defunciones. En promedio del 21 acá tenemos que en promedio son 140,000 jaliscienses los que nacen por año. Estos son cifras que tenemos en todos los registros civiles de Jalisco. Y es al momento de que, bueno, algo curioso cuando decimos, ay, pues la identidad de ser jaliscienses, yo siempre me he preguntado, cuando un hombre, bueno, más bien una persona ya tiene su nombre, ¿tiene que estar relacionado o vaya, en el entorno en el que vive o es como pues libertad de los padres y ya nada más? En Jalisco no hay una prohibición para la imposición de nombres, aquí lo elige el padre o la madre. Muchos es de acuerdo al futbolista que está de moda, al galán de moda, muchos todavía acuden al calendario a ver cuál es el santoral que corresponde, pero aquí los padres son los que terminan por elegir el nombre que se le va a poner a esa persona y también es una gran responsabilidad porque es el nombre que va a llevar por todos los restos de su vida. Ay, no, que ya no se bien por el calendario porque yo me llamaría Revolución Mexicana, oigan. No, qué bueno que no, ya no lo hagan, ya no hagan eso. Bueno, eres un poco revolucionario, pero pues sí, no, a NIF de la Ref no nos conviene. No, a nadie. No, pues obviamente me imagino que ha de haber muchos nombres que pues se salen de la norma, ¿no? Claro, se están perdiendo un poco nombres como Rufino, como Agrícolo, nombres que se usaban en antaño, ¿no? Todo Ascensión, Asunción, hay varias variantes. Ya los vemos pocos. Hoy en día, por ejemplo, vemos mucho el Emiliano, vemos a la Valeria, vemos a Jonathan, al Brian, a Stephanie. Son nombres que están muy de moda, pero también te marca la moda de poner un nombre a él. Te repito, un futbolista, un deportista destacado, una telenovela también es tendencia, una película puede ser tendencia para que la gente vaya y ponga ese nombre. Pues sí, incluso hasta los mundiales, pero de esto y más vamos a seguir platicando aquí en esta charla que se va a ir como agua entre las manos. No le cambie, por favor, allá en casita. Vaya por un café, un tecito, acompáñenos porque estamos en De Corazón. De Corazón. De Corazón. Pues ya regresamos aquí a De Corazón y estamos tratando un tema tan importante como es el derecho a la identidad, a tener un nombre para que seamos reconocidos como jaliscienses. Y precisamente estamos platicando aquí con el director general del Registro Civil en el estado de Jalisco, Josué. Hablábamos de los nombres más típicos, incluso a los que algunos ya se estaban perdiendo. Sí, y yo tengo una gran duda, porque yo, pues, o sea, usualmente le echo carrilla a mis padres de que ahí me registraron mucho tiempo después de mi nacimiento, ¿no? Entonces, mi duda real es ¿cuándo se tiene que registrar? O sea, pon tú ya nació, pero a lo mejor la mamá no está tan en condiciones de ir a formarse en una oficina de gobierno, que de entrada ni sé si se hace así. ¿Cuándo es que se tiene que ir a registrar el niño? Bueno, nuestra Constitución nos marca que es inmediato. El artículo 4 constitucional nos dice que la identidad no es negociable y se tiene que registrar de forma inmediata. O sea, recién parida. Pueden ir. Normalmente tenemos en las oficialidades gente ya a los 3, 4 días. También no quiere decir que saliendo del hospital acudan inmediatamente. Sin embargo, sí es importante que lo atiendan eso y cumplan eso, pero la inmediatez tiene que ser ante todo para garantizar el interés superior del bebé o de la bebé. De hecho, me salta este dato porque en alguna clínica yo he visto como un módulo del registro donde dices, ¿a poco llega la mamá con el bebé cargando y dice, de una vez aprovechando antes de salirme con todo el kit? Fíjate, Lulú, esa es una estrategia que está impulsando el gobierno de Jalisco, querer abrir más módulos en distintos hospitales. Esta es una modalidad, por ejemplo, que tiene el país vecino Estados Unidos. En Estados Unidos no sales del hospital sin tu acta de nacimiento. Ay, qué y privilegio. Hoy aquí en Jalisco puedo decirte que contamos cerca ya de 10 módulos en zona metropolitana y queremos extendernos al interior del estado, a impulsar que se abran más módulos para que haya esa inmediatez y poder estar garantizando la identidad de todos de forma expedita, gratuita y pronta. Claro, ¿y cómo ha estado la respuesta de la ciudadanía ante esta opción, por ejemplo? Nos ha ido bien, por ejemplo, ahí en el Hospital Civil Nuevo, en el Viejo también hay módulos, en la Clínica de la Maternidad de López Mateos, está uno allá en Tlaquepaque también, el Hospital de la Maternidad,
nos ha ido bien. En la 45, La Yara, un hospital muy, muy socorrido, Centro Médico, Oblatos, todos esos son hospitales que tienen mucha demanda de tema obstétrico y la verdad nos está yendo bien la gente poco a poco, pero hace falta más información para que cumplan eso. Muchas veces les da la facilidad, tienen ahí el módulo y no acuden aún así. Y pues sí, precisamente ahorita que hablas de los hospitales, mi pregunta sería, ¿es gratis o hay un costo que tengo que presentar yo? Si, por ejemplo, aprovecho el módulo que está en el seguro o en la clínica o cuando vaya a la oficina. Es gratis, completamente gratuito. A veces nos piden un servicio a domicilio. Lo que tú decías, Josué, a veces, oye, yo no quiero salir de la comodidad de mi casa, quiero que me vengan y me registren a mi hijo. Ahí ya tiene un costo adicional porque se traslade el oficial a su domicilio. Pero el trámite en sí, en las dependencias o los módulos o en brigadas, campañas, debe de ser completamente gratuito. Y no es un trámite engorroso. ¿Qué se presenta, por ejemplo? Es muy sencillo. Básicamente, y lo fundamental es el certificado de nacimiento. En todos los hospitales les dan la partida de nacimiento, ¿no? Dicen la famosa hoja de la patita, aunque ella nomás lleva la huella, ya no lleva la patita. Entonces, el certificado de nacimiento, identificación de los papás, acompañarse de 2 testigos y normalmente les pedimos acta de nacimiento de matrimonio de los papás. Esto no es obligatorio, nosotros lo hacemos para evitar un posible error. Perfecto. Y hablando de las que se esperan tanto. Es que yo tengo un tema ahí, o sea que ahorita acaba de decir pues todos los módulos en los hospitales y como todas las oficialías que hay, pero aquí en este programa de Corazón luego recorremos al estado, le dijera yo, y yo sí me he enterado de varios municipios en los que queda más fácil registrar a los bebés en otros estados que aquí mismo, porque las oficialidades quedan o muy lejos o de plano toda la vida la hacen en otro municipio que ya no es parte de nuestro estado. Porque es como border, ¿no? Ajá, como que fronterita. está border, me encantó Pero lo border, bilingüe. muy gringa. Sí. Es que también vamos a hablar aparte de un tema más adelante que no, ya me ando regionalizando. Pero, pues, o sea, mi duda va por ahí, pues, o sea, sí existen claramente oficialías y todo esto, pero ¿qué pasa con todas estas personas que no viven cerca del área metropolitana y su derecho a la identidad, o sea, ni siquiera están registrados como jaliscienses, aunque lo son? O sea, ¿cómo hay que? Sí lo vemos mucho en estados fronterizos, lo vemos en Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, mucha gente acude ahí. Y también a veces es por la falta de servicios. A veces tenemos que acudir a zonas muy lejanas donde el servicio es complicado llegar y hemos tratado de estar yendo a atender esos temas. En cualquier registro civil también es importante mencionar lo que tú lo puedes registrar. Siendo mexicano, tú puedes ser registrado en cualquier estado, en cualquier oficialía. También eso es importante porque a veces se acercan, oiga, es que yo nací en Chiapas, ¿tengo que irme otra vez a Chiapas a registrar? No, nosotros lo podemos registrar. Entonces, eso sí atiende mucho a las ciudades que tienen colindancia con otro estado, pero indistintamente la identidad es para México, el suelo parejo para todos los mexicanos, todos somos mexicanos de primera, entonces pueden registrar en cualquier parte. ¿Y qué creen? Pues los voy a interrumpir porque esto está muy interesante, ya que efectivamente nosotros hemos ido a localidades muy lejanas que a veces creemos, ¿habrá una oficialía de registro civil allá? ¿Qué pasa con las personas que viven en la sierra? Y precisamente quiero que me acompañen a ver esta pequeña cápsula. Adelante. Y poder estar aquí de la mano con esta gran brigada que hemos venido desde Guadalajara para estar muy cerca de ustedes. Desde el día 1, como saben, es nuestro compromiso con su comunidad. A Mezquitic está como a 4 horas más o menos en camioneta. Se nos hace muy difícil y costoso, ya ven que cobran pues de ida con unos 300 y igual regreso. Es muy importante porque aquí, según dicen que está difícil más bien para hacer el registro. Nos sirvió mucho de que vinieran hasta acá. Estamos para escucharlos, estamos también para poder compartir estas despensas con ustedes, las brigadas. Ahora les informaremos todos los servicios que traemos de parte de salud, de parte de DIF, de derechos humanos.
Pues nosotros nos venimos a pie, más o menos son aproximadamente como 7 a 8 horas. Nos avisaron desde la presidencia de acá de Oaxaquilla que iban a hacer trámites gratuitos aquí en la localidad de San Miguel Huesquita. Estaremos caminando las comunidades, todo su territorio para poder llegar a quien más lo necesita. Aquí estaremos presentes, cuenten con nosotros, tanto niños, jóvenes, adultos mayores. Veremos el tipo de programas que podremos acercar hacia ustedes con estas brigadas. Hay servicio para sacar todo el documento que tenemos. Yo tenía mi acta de nacimiento muy viejito, no hay servicio. Ahorita me aproveché porque hay servicio, ahorita se está dando gratis. Pues ya como ya ves, a veces batallas de sacar un acta aquí y a veces no hay tiempo y ojalá que no sea la última vez, pues que sigan viniendo y ayudar a la gente con la acta. Pues qué interesante saber que esta iniciativa de recorrer todas las localidades lejanas, impulsadas también desde DIF Jalisco, hay que mencionarlo, pues fue la invitación de la señora Maye, Luis Fernando, que les dijo a ustedes como equipo, acompáñenme. ¿Cómo fue esa participación? Quiero decirte que fue una experiencia que no había vivido, la verdad, vi mucha necesidad. Recordemos que estos pueblos originarios se rigen por usos y costumbres, sus creencias, sus deidades, y era triste ver muchos niños. Pudimos en las distintas veces que acudimos registrar a más de 400 niños que no tenían identidad, no podían apoyarlos, inclusive con los programas sociales. Y es que ahí hay un tema, ellos por sus usos y costumbres no acuden a un hospital, no acuden con un médico, ellos lo hacen a través de parteras o entre ellas mismas. Dicen, yo sola me he cortado la tripa, yo sola hago todo el proceso. Es que ellos así lo ven. Entonces, ese primer reto del registro civil, llegaron a registrar a un niño y que no tenga una partida de nacimiento. Afortunadamente hay mucha voluntad de varias instituciones, entre ellos el DIF Jalisco. Pudimos hablar con las autoridades gubernamentales, pudimos armar los expedientes y darle una identidad a esos niños que tanto la necesitaban. Y me llamó mucho la atención, pues que obviamente veía pequeños, bebecitos, ahí en la cápsula y uno de como entre 4 o 5 años. ¿Cuál fue como el registro más extemporáneo que ustedes tuvieron la oportunidad de hacer en la sierra? Bien, ahí encontramos familias con 4 o 5 hijos, ya arriba de 2 años. Recordemos que para que se considere extemporáneo tienen que haber pasado 180 días y no acudimos a registrarlo. Ahí se considera ya que el registro es extemporáneo, aproximadamente 6 meses. Pero había familias que llegaban con niños desde 2 años, 4, 6, 8. A muchas familias les registramos hasta 4 o 5 integrantes. O sea, que no tenía ninguno su acta de nacimiento. Ninguno. El récord que tenemos en una brigada es que a una familia le registramos a 11 hijos. Válgame, es un reto de verdad, pero también qué satisfacción también para decir, imagínense, todos así como equipo de fútbol. ¿Tener 11 hijos? Ese es un reto. Bueno, yo sé, con los papás. Sí, ese es un reto, pero sí es un antecedente que tenemos 11 integrantes de la misma familia, todos hijos, ninguno sin registrar, algunos ya eran inclusive adultos. Y precisamente ahorita que tocas el tema de los adultos, Josué, antes del corte tenías una gran duda. Pues este tema de, cuánto tiempo, ya nos dijeron que tiene que ser inmediato y que por eso está todo lo de los hospitales. Acá el tema de que estén lejos las oficialías y todo esto, pues claro que vulnera ahorita que estamos hablando esto de pues que son niños, ya personas adultas que no están registradas. También, esta situación también pone en riesgo su acceso a la justicia, por ejemplo. Claro, por supuesto. Y este tema no nomás se ve en niños, niñas y adolescentes. Lo hemos encontrado también en los distintos municipios, en las brigadas, personas adultas, inclusive de la tercera edad, que han carecido de un acta de nacimiento porque han tenido distintas circunstancias, quizás económicas, quizás de movilidad, quizás de que los accesos no. Entonces, por eso también que hemos querido impulsar distintas campañas de ser más cercanos a la gente, de que los servicios lleguen de forma expedita, gratuita y de forma muy sencilla. Tenemos la indicación de ser muy cercanos, dejar los escritorios y ser más de territorio. Y de eso precisamente vamos a hablar en el tercer bloque, así que no le cambie, porque pues usted cree que está bien a gusto en casillita con toda su documentación, pero de verdad hay familias enteras
que no cuentan con este privilegio, que ese derecho no tendría que ser un privilegio. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie, estamos aquí en De Corazón. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos aquí a De Corazón y pues estamos hablando de este tema tan interesante del derecho a tener un nombre, pero aparte de tener un nombre, ¿cómo nos reconoce en nuestro estado, en nuestro país y todos los privilegios, más bien todos los derechos que nos garantiza el conformar esta identidad? Platícanos, Luis Fernando, al momento de que se llega a todas las localidades de Jalisco y esta encomienda que se les ha dado de ser cercanos, ¿cuántas estrategias se están implementando para que efectivamente ese derecho se garantice? Bien, Lulu, pues la Dirección Estatal de Registro Civil ha impulsado distintas estrategias y proyectos. Arrancamos con una que se llama Registros sin Fronteras. No debe haber una identidad para una frontera para obtener una identidad. Empezamos a recorrer el interior. Posteriormente nos sumamos a las brigadas Yo Jalisco. También donde hay muchas dependencias, es una brigada superinstitucional donde vamos varias dependencias ahí, salud, Procuraduría Social, pero nosotros tenemos mucha presencia ahí, mucha incidencia, mucha solicitud y demanda de servicios. En zona metropolitana también no hay que descuidarla y tenemos un módulo itinerante donde salimos con la Procuraduría Social a hacer distintos servicios. Ahí está muy padre, nosotros ofrecemos un servicio y ellos lo complementan. Ejemplo, necesitan un intestado, un sucesorio, algún juicio que llevar, regalamos las actas y ellos patrocinan el juicio. Un juicio, bueno, ahorita vamos a hablar de qué se tratan los juicios. Yo no me imaginaría que para un acta de nacimiento debe haber un juicio, pero a ver, Así continúe. Es. Y también en estas brigadas un tema muy solicitado, muy recurrente por nuestras políticas del país vecino de Estados Unidos es la doble nacionalidad. Es un trámite que hoy en día nos lo piden bastante. En todas las partes que nos paremos nos piden la doble nacionalidad de una forma muy constante. Pregunta, ¿qué nacionalidad es como la más común que les están pidiendo, o sea, para tener las dos? Ahorita el fenómeno que traemos es la nacionalidad mexicana, dárselas a todos los niños, niñas o adolescentes o personas que nacen en el extranjero que sus papás son mexicanos. Nosotros podemos dar la nacionalidad, la doble nacionalidad. México es un país tan benévolo que te puede dar la oportunidad de obtener hasta 3 nacionalidades. Un mexicano puede tener la nacionalidad española, estadounidense y conservar la mexicana al mismo tiempo. Pero hoy en día Estados Unidos, los que nacen en Estados Unidos son los que más nos demandan esta solicitud. Tiene que ver con este fenómeno, como decías, de las políticas de que hay muchos quizá deportados o que de alguna manera ya se regresan y dices, bueno, se traen a sus hijos aquí, pero nacieron allá. Sí, la verdad también son cifras impresionantes este año. Por decirte un ejemplo, doble nacionalidades de gente mexicoamericana al año se hace 9,000 y a lo que va de este año, 6 meses, ya rebasamos la cifra al doble. Van 19,800 doble nacionalidades que otorgamos en todo Jalisco. Es una petición constante. Unos son deportados, otros prefieren retornar de forma voluntaria ante el temor, ante la inseguridad y ante la incertidumbre que están viviendo en Estados Unidos. Y cuando hablas de todos estos trámites que digo, la verdad yo he escuchado, no he tenido la necesidad de hacer un trámite. Pues nada más voy y reimprimo mi acta, ya sea en un kiosco o ahí en las oficinas para trámites escolares y de trabajo. Pero ¿qué pasa? Todos estos trámites que mencionabas y estos servicios que se llevan a las comunidades, tanto del interior como de la zona metropolitana, ¿tienen algún costo? ¿Qué beneficio tiene la persona en que vaya? La campaña, como tú ya me mencionabas, de Registros sin Fronteras, el módulo itinerante, si mal no recuerdo, ahí hasta 2, 3 cuadras de su casa. Es completamente gratuito. Ese es el espíritu de esta campaña. Independientemente de que le vas a acercar el servicio a la persona, le vas a ahorrar una vuelta a la capital, le vas a otorgar de forma gratuita. Y lo digo muy puntual, es importante que todo el mundo tenga su acta, que todo el mundo tenga su CUR, que todo el mundo tenga la doble nacionalidad. Hablando ya para cerrar ese tema de doble nacionalidad, es importante que cuando ellos lleguen tengan un documento para que aquí puedan conseguir un trabajo, seguir estudiando. Imagínate, llegan de allá sin ningún documento, es muy complicada su situación. Claro. Entonces, nosotros los apoyamos, les damos su acta, su CUR, sacan su identificación, ahora sí, se pueden ir a la escuela, buscar un trabajo y obtener las oportunidades que quizás allá se les empezaron a negar.
llegar. Justo, yo tengo una pregunta, porque a mí me tocó allá, en mi juventud, me tocó convivir con muchos hijos de migrantes chinos en específico. En secundaria, prepa, y ellos tenían nombres, pon tú, mexicanos, o sea, en español, de alguna manera. Y yo les preguntaba a varios de ellos de que, pues, o sea, ¿por qué sus papás no continuaron como nombrándolos con nombres que se les puede asociar como a su cultura? Y dijeron que justo en los registros civiles, cuando ellos nacieron, se les dio como consejo un poquito obligado de que no se pusieran así. E incluso al papá de uno de ellos le dijeron que le recomendaban cambiarse el nombre, como para evitar cuestiones de discriminación. Pero a uno de ellos, ahorita ya mucho más grande, que él obtuvo la doble nacionalidad de, pues, el país originario de sus papás, él decía que, pues, obviamente cambió su nombre porque él, pues, no se sentía identificado con ese nombre que él siente que se le impuso. Acá, pues, estamos hablando de un derecho de la identidad. Siento que y ahorita hablando de la doble nacionalidad, siento que eso es como un espacio que no sé qué tanto pueda caer en la recomendación, una imposición que termine borrando la cultura de donde proviene la persona. Bueno, habría que decir que Jalisco no tiene imposición en el nombre de alguna persona. No hay una restricción al respecto. Aquí cuando llega un padre o madre nos da el nombre y si nosotros vemos que ese nombre le va a causar alguna ofrenda, alguna ofensa, nuestra obligación moral es advertirle y hacerle saber. Sin embargo, si él decide continuar con esa decisión, lo va a hacer. Pero aquí el nombre lo impone el papá, la mamá o la pura mamá. Muchas de las veces acude solamente la mamá al registro y esa elección de ellos. Y ahorita que tocan ese tema, se me vino a la mente algo pues que está muy actual. Primeramente, ¿alguien se puede cambiar el nombre nada más porque sí, porque no le gustó o porque dice, hoy me quiero llamar Juana? Puedes decir, ¿no? Un ejemplo. Bueno, Jalisco tiene solamente el cambio de identidad por autopercepción. Esto no es que te cambies de nombre. Bueno, te puedes cambiar de nombre, pero también de forma sexogenérica, nombre y sexo. Ok. Jalisco es uno de los estados pioneros en este tema. Son como 7 estados los que tenemos el cambio de identidad por autopercepción. Tú llegas al registro civil, yo soy Luis, quiero hacer un cambio, me autopercibo con un nombre y un sexo distinto, yo puedo hacer el cambio. Y es muy sencillo el trámite, basta la solicitud de ellos que nos firmen la solicitud y procedemos nosotros a hacer el cambio. Ok, pero entonces no es lo mismo que una persona que no va a hacer un cambio sexogenérico. O sea, por ejemplo, aquí en el caso de Lulu, o sea, si ella se pone un nombre que corresponda al género con el que se le asignó al nacer, no se puede hacer ese cambio. ¿Cómo funciona el cambio? No se puede hacer ese cambio. Por ejemplo, aquí sería una diversidad de nombres. Lo vemos mucho en los señores ya más grandes. El J. Luis, el José Luis o Luis, gente que a lo largo de su vida, y pongo este ejemplo que es muy común, J. Luis, José Luis o Luis es la misma persona. Lo que podemos hacer en el acta a través de un juicio, acreditar que esa diversidad de nombres se trata de la misma persona, pero jamás vamos a poder quitar nuestro nombre de pila. Porque sí es medio común, ¿no? Que de pronto ya hablando de personas pues, ya mayores que tengan más de un acta de nacimiento y que luego no sepan cuál es la real o la que sí es de verdad esa persona. Así es, sí es muy común, muy constante, un trámite muy solicitado, sobre todo en las comunidades apartadas, donde por usos también y costumbres a todo mundo le ponían el J punto y a todo mundo el MA punto. Es algo muy recurrente que pasó en los 60, 70 y ese es un fenómeno. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Porque me ha tocado escuchar muchos casos, incluso hasta de mi abuela, que venían esas abreviaturas o que en su, por ejemplo, en su estado natal se llamaba de una manera o en el registro hubo un error al momento de escribirlo. ¿Qué tan recurrentes estas, no sé, correcciones o modificaciones? Sí, son aclaraciones administrativas. Son aclaraciones que, como lo hemos dicho, no deben de afectar la sustentación de los datos. Son mecanográficas, ortográficas. Y sí es muy común que muchas veces el MA después empiezan a poner María, se empiezan a poner Marta y tienen que acudir con nosotros y acreditarnos que el MA que dice en su acta actualmente ya es María porque así lo empezaron a hacer, así se casaron, tuvieron sus hijos, su seguro social, su afore, todo. Entonces ahí sí podemos hacer la aclaración administrativa y decir que el MA que tiene en su acta ahora es María porque así lo empezó a desarrollar. Sí, porque también yo he escuchado justo en estos como giras dentro del estado como hay personas que dicen que es que el acta que para ellos contaba de verdad en su momento era el acta de bautizo, ni siquiera era el acta de nacimiento, que para ellos la oficial y la importante y su documento con el que se identificaban era el acta de bautizo.
¿Qué campaña, o no, bueno, no sé si exista como algún esfuerzo a lo mejor de comunicación de parte del registro civil para incitar a que las personas tomen conciencia de esto? ¿Cómo qué esfuerzo tienen ustedes? Sí, mira, y también eso que dices, efectivamente, antes nuestros registros los llevaba la iglesia, en las actas de bautismo, en la fe de bautismo, que también le nombran. El registro civil en Jalisco nace en 1857. Nuestros primeros libros de nacimiento son de 1857 y los conservamos nosotros. A partir de ahí ya se separa el Estado de la iglesia y empezamos a llevar eso. Y sí, todas nuestras campañas, el espíritu principal es eso. Vamos a recorrer todo el Estado y todos los lugares que tengamos que ir, no importa lo retirado. Nuestra obligación y nuestro compromiso es garantizar la identidad de todos los jaliscienses. Sí hay mucha persona todavía sin registrar. El subregistro de los 140,000 que yo te decía, yo creo que el 10%, 15%, es puro subregistro, puro extemporáneo. Y precisamente cuando hablamos de todos estos temas, pues se vienen grandes retos aquí para Jalisco y para todo México, porque ya hay una disposición, licenciado, y quisiera que allá en casita, antes de irnos a corte, no se despegue, vaya por un papelito o una pluma como siempre, porque les vamos a dar tips muy básicos y sobre todo el decirles hacia dónde vamos, porque la tecnología nos alcanza y hay que adaptarnos. Y ahorita que hablas de tantos registros, a mí ya me empezó a causar un poquito de expectativa, dejémoslo así. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie, estamos en De Corazón. De Corazón. De Corazón. Pues sí, ya regresamos a De Corazón y como les dije, se nos fue como agua entre los dedos este programa y ese tema tan interesante, porque yo creo que nunca acabaríamos, porque son tantas cositas que se nos van ahí en el tintero. Josué, licenciado Luis Fernando, estamos aquí abordando la importancia de tener nuestro nombre, nuestra identidad como jaliscienses mexicanos o incluso españoles y norteamericanos, porque podemos tener hasta 3 nacionalidades bien documentadas aquí en el estado de Jalisco y en México. Hablábamos pues de los retos. ¿Qué se viene? Se escucha mucho de que la CURP ya debe de ser biométrica, pero yo digo, ¿qué beneficios va a traer esta nueva disposición federal que se acaba de anunciar? ¿Qué significa biométrico también? Exactamente, vámonos un pasito antes. ¿Qué significa biométrico, José? Tú que andas ahí en las redes mejor. Pues nada, que esté registrado como signos como de justo de tu biología, de tu biometría, que tiene que ver con la retina, la huella dactilar, las proporciones de tu rostro, ya, normal. ¿Eso es correcto? ¿Sí hizo bien la tarea? Es correcto, muy bien, sí estudió, Josué. Efectivamente, la biometría son rasgos faciales, dactilares, el iris, donde te lo checan todos los ojos, y la actualidad en Jalisco, en el país, exige nuevos cambios y vamos avanzando hacia la biometrización de muchos actos. Es un reto muy importante, imagínate, Lulú, Josué, Jalisco tiene que biometrizar cerca de 14 millones de actos, entonces es un reto importante. Pero sí quiero decirles que todos estén tranquilos. A Jalisco todavía no llega la CUR biométrica o CUR ID, como también se le va a conocer. Se perfila para hacer un documento de identificación más a los que ya tenemos. Se va a agregar al catálogo de identificaciones, como el pasaporte, como la INE. También preguntan mucho si va a sustituir a la INE. No va a sustituir a la INE. La INE va a seguir siendo el documento para votar. La CUR va a ayudar mucho en muchos sentidos y sobre todo va a empezar a partir de los 4 años. Los niños a partir de 4 años van a poder acudir a tomar los biométricos. Es un reto importante porque, te lo decía, tenemos 496 oficialías, tenemos mucha población. Entonces se está estudiando la manera de celebrar convenios con relaciones exteriores, con el SAT, que tienen ya biométricos de muchos de nosotros para que compartan la información y el proceso sea más ágil. Tenemos contemplado que la biometrización en Jalisco puede durar de 2 a 3 años. Claro, perdón. Y hay ahorita actualmente 7 estados, ayer empezó Zacatecas, 7 estados ya que están como piloto, como prueba. Jalisco está en capacitación, está en esta etapa de capacitarnos y luego comenzaríamos a las pruebas.
Se dice también, he escuchado por ahí que en octubre arranca. No, en octubre abren ya la plataforma federal para que uno pueda acceder a la CUR biométrica siempre y cuando ya hayamos tomado biométricos. Jalisco ahorita va a empezar a capacitar a todos los registros civiles, después por los conductos correspondientes daremos la nota y la información correspondiente. Yo ahorita les pediría que estén tranquilos, que lo que pueden ayudar, porque también va a ser un requisito, que verifiquen su CUR que esté certificada. Eso sí, la CUR cuando tiene alguna discrepancia con el acta de nacimiento no se certifica. No sé si se han fijado que dice CUR certificada y validada por registro civil. Sí. Esto es porque ya coincide la CUR con el acta. Lo que pueden hacer ahorita, pues que acudan al registro civil siempre y cuando vean que su CUR no esté validada o certificada, para que vayan avanzando en ese proceso, y de lo demás no se preocupen, va a llegar a Jalisco, pero todavía no tenemos una fecha precisa. Y cuando dices de que vayan al registro civil, no quiere decir que vayan al registro civil que está ahí en el archivo histórico, pueden ir a cualquier oficialía. Al más cercano, inclusive el primer paso es que se metan a la página de RENAPO y verifiquen su CUR. Si su CUR está certificada, no hay ningún problema, no deben acudir. Estos son para los casos especiales que tienen alguna discrepancia, sufrieron alguna modificación, alguna corrección y no se ha terminado de certificar. Perfecto. Hablando de correcciones y de retos, yo quiero retomar un tema que ya tocamos de manera muy superficial en un bloque anterior, que es el de la autopercepción. Muy bien. Ese es un tema complejo en este estado, se ha platicado y es un tema que, como muchos en este programa, que luego nos complica un poquito hablar, son temas que traen una carga como de dolor y de resentimiento, de recelo y de, pues sí, de necesidad de alguna población. ¿Tenemos algún protocolo, tenemos alguna manera de actuar ante la población que necesita que por autopercepción cambiar su acta de nacimiento en lo que ya nos comentaba de nombre y género? ¿Cómo funciona esto? Sí, es muy importante lo que mencionas, Josué. Jalisco es de los estados pioneros en tener este trámite de cambio de identidad por autopercepción. No todos los estados de la República lo hacen, viene mucha gente, me ha tocado ver camiones que vienen de Tijuana, de Tabasco, de Chiapas, vienen a hacer el trámite expreso aquí porque allá no se contempla. Sin embargo, sí hay muchas dudas y es por ello que sí se está trabajando desde hace ya un par de meses en varias mesas superinstitucionales, donde está CIPINA, donde está la Procuraduría Social, donde está la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, donde está la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por supuesto, lo estamos encabezando el Registro Civil Estatal y lo que procuramos es que haya un protocolo, un manual bien definido para que puedan acudir a cualquier registro civil y atender los temas, sobre todo en cuanto a las niñeces, a las infancias. Es muy importante para nosotros privilegiar el interés superior del menor y que siempre tenga un acompañamiento, sobre todo de las instituciones que para ello deben estar, para representarlos, para asistirlos y que siempre se protejan todos sus derechos. Justo iba a preguntar esto, si estamos hablando de que el derecho de la identidad es en cuanto uno nace, este tipo de cambios, ¿a partir de qué edad ya está como velado que se pueda realizar para las infancias? En Jalisco se pueden hacer menores y adultos, los menores con acompañamiento de los papás, pero también ahora en este protocolo va a haber un acompañamiento de las autoridades que deben de vigilar que haya una información, pero sobre todo que este cambio que va a tener el menor sea en su beneficio. En su beneficio de él y que siempre se esté privilegiando que va a ser a su favor y el interés ante todo del menor. ¿Y el personal está capacitado para atender estos temas? Porque yo, por ejemplo, he tenido acercamientos con Fiscalía que dicen que ellos no tienen capacitación real, que yo les he tenido que explicar, o sea, yo yendo a reportar algo a Fiscalía, les he tenido que ayudar yo a entender luego estos temas de la diversidad de género y estas cosas, porque dicen, es que no queramos atenderlos, sino que no sabemos, o sea, no sabemos cómo tratar estos temas, cómo se nombran las cosas, cómo se manejan estas situaciones. Parte de los retos de la Dirección Estatal de Registro Civil es una capacitación masiva. Se está capacitando a los oficiales, pero hemos detectado eso, que hay instituciones y dependencias que manejan mucho este tema y no conocen ni el lenguaje, ni el desarrollo, ni la propia ley. Vamos a implementar también estrategias de no solamente capacitar a todos los registros civiles, sino también empezar a sumar a distintas áreas y dependencias que tengan que ver con los temas, para que todos estemos hablando de la misma situación y estemos en la misma sintonía. Es muy cierto lo que tú dices, lo he estado viendo y ya empezamos, ya hemos tenido reunión con Procuraduría, con el Instituto Nacional de Migración, con Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos celebrado convenios de colaboración con la Procuraduría en donde vamos a atender puntualmente esos temas.
Muy bien. Precisamente, pues antes de despedir este programa, tengo un par de dudas. Hablábamos de que los trámites que se llevan al interior del Estado a través de las campañas pues son gratuitos y es el beneficio directo, constante y sonante, dirían. ¿Qué pasa? ¿Hay algún trámite que tenga costo? ¿Cuánto tiempo se lleva y cuáles son los más recurrentes? Bien, si hacemos una aclaración administrativa en una oficialía, los costos varían, depende del municipio. Recordemos que todos los municipios tienen su ley de ingresos. Una aclaración administrativa en un municipio, por decirte zona metropolitana, puede estar entre 800 y 1,000 pesos máximo, que es la solicitud, las anotaciones, a lo mejor tienes que integrar un expediente con actas, tú te puedes gastar entre inclusive 600, 800 pesos, 1,000 máximo. Esa es una aclaración administrativa. Y es importante que digan, nuestras brigadas sí son gratuitas. Esto es si tú vas a una oficialía en particular. La doble nacionalidad también tiene un costo que puede oscilar, depende del municipio, entre 2,000 y 3,000 pesos. Muy bien. También en nuestras brigadas que estamos haciendo en calle son gratuitas. En la oficialía sí tiene el costo. Perfecto. Y una corrección o una aclaración cuando es, pues obviamente, de modificar el MA por el María, ¿cuánto se lleva y si tiene algún costo? El tiempo debe de ser no mayor a 10 días, debe de ser un proceso que marca la ley. Para algunos actos nos marca 3 días, pero para aclaraciones, por a veces la saturación del tema, hay que hacerla desde el libro, son 10 días como máximo, y oscila entre eso, entre 6 y 800 pesos. Efectivamente, es muy importante aclararlo porque puede pasar muy cotidianamente que digan, no, pues si allá en mi pueblo me la dan en tanto, pero pues tengo que venir aquí a la capital por esto y por lo otro. Entonces sí, qué importante es precisarlo, licenciado. ¿Algún consejo para cerrar este tema hacia las familias, hacia las personas? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta para que su identidad sea protegida y sea pues su derecho durante toda la vida? Bien, yo quisiera un llamado a todos los jaliscienses que carecen de esa identidad exacta, que se acerquen al registro civil. El registro extemporáneo es completamente gratuito. Antes, Lulú, Josué, había una multa de 4,000 pesos o más, y eso era el primer freno que tenía la gente para acudir a registrarse cuando no fue en tiempo y forma. Hoy en Jalisco no hay multa, regalamos las actas, regalamos las inexistencias, prácticamente es acudir, que se dejen acompañar, les damos el seguimiento oportuno y lo llegan a hacer. Nuestra tarea está muy clara, ir municipio por municipio, inclusive lugares muy lejanos, garantizar la identidad. Y yo les invito a todo el mundo que tenga por ahí dudas en el tema del registro civil, pues que se acerquen y aclaren las dudas. Pues la verdad, le agradecemos mucho que haya compartido esta información con nosotros. La verdad es que pareciera un tema muy común, muy ligerito, pero el derecho y la identidad, sin importar de quién sea, de qué población estamos hablando, es algo que tenemos que velar y que proteger, la verdad. Y pues muchísimas gracias por haber compartido este pedacito. Siempre nos falta tiempo, pero pues este pedacito de información con nosotros, la verdad sí es un privilegio. Y pues muchas gracias, es un placer que nos haya acompañado licenciado Luis Fernando, Josué, esta charla ya en casita, que nos haya sintonizado. Es muy importante, replíquela, compártela con sus vecinos, con sus familiares, porque hay que aclarar estas dudas que pueden ser sencillas, pero a la larga, si no hacemos un trámite de corrección, puede traer consecuencias. Y precisamente quiero decirles, hablando de la identidad, allá en casita, en DIF Jalisco tenemos un evento anual en donde se reconoce el legado de personas que tienen una trayectoria invaluable, que han otorgado a nuestro estado de Jalisco todo su conocimiento, todo su tiempo y sobre todo el servicio a los demás. Grandes personalidades que en diferentes ámbitos como la cultura, el deporte y muchas otras actividades han forjado la historia y la identidad de Jalisco. Adultos Mayores Distinguidos 2025, cada 15 días vamos a conocer un fragmento de estos años que nos han regalado. Adelante con el primero. Carlos Enrique Salcedo Bustos, Ayotlán. Costurero de profesión, apasionado del deporte, se convirtió en formador de niños, adolescentes y jóvenes en el mundo del fútbol, con el objetivo de formar jugadores con valores humanos como los que le inculcaron en su familia. Con los años y con apoyo de su comunidad, conformó su propia escuela de fútbol, llamada Carlos Salcedo, La Paloma. Posteriormente publicó un libro llamado Así se creó mi historia en el fútbol,
plasmando sus experiencias y vivencias en este ámbito. Actualmente es miembro activo del grupo Jóvenes de Corazón del DIF municipal, participando en la realización de eventos deportivos y culturales, donde quiere seguir dejando huella en la sociedad, demostrando que el deporte es salud, disciplina y trabajo en equipo.